esta historia que voy a contar es mía y jamás imaginé tener que vivir algo así, porque cuando uno piensa en los hijos, piensa en amor, en cuidado, en protección, no en traición. Pero, ¿qué pasa cuando ese amor se convierte en una jaula disfrazada de cuidado? ¿Qué pasa cuando las personas que tú misma trajiste al mundo empiezan a decidir por ti, como si ya no fueras capaz de tomar tus propias decisiones? No es solo la pérdida de libertad, ¿sabes lo que duele? Es la pérdida de dignidad, de autonomía. Es sentir cómo tu voz se vuelve invisible dentro de tu propia casa, dentro de tu propia vida. Me llamo Elena, tengo 72 años, y aunque nunca dependí de nadie, ni siquiera cuando quedé viuda, jamás imaginé que algún día mis propios hijos intentarían quitarme todo. Sí, todo. Mi independencia, mi autonomía, porque mi detrás libertad, de un supuesto incluso mi queremos hogar. protegerte, mamá, se escondía un control familiar disfrazado de cuidado, una sobreprotección tóxica, una imposición que nunca pedí, y mucho menos acepté. Y tal vez, mientras me escuchas, pienses que esto jamás te pasaría, que tus hijos son diferentes, que tu familia es distinta. Pero déjame decirte algo. Nadie está preparado para enfrentar este tipo de abuso emocional. En esta historia te voy a contar cosas que nadie, sinceramente, te van a hacer cuestionar todo. Vas a descubrir cómo la manipulación familiar, el chantaje emocional y el abandono emocional pueden estar más cerca de lo que imaginas, y cómo un plan secreto que preparé con mi difunto esposo me salvó de perderlo todo. Por eso te pido que no te vayas, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí puede ser porque lo que aunque un día duela, te salve a aunque ti, sea o difícil a de alguien que aceptar, amas. esta es una realidad que muchas personas mayores viven hoy en silencio, siendo víctimas de decisiones sin consentimiento, de imposiciones familiares, de hijos controladores, de hijos ingratos, y nadie habla de esto hasta ahora. Esta historia que hoy me atrevo a contar comenzó con algo tan simple que jamás imaginé Era un día las cualquiera, consecuencias un que martes traería. por La tarde, yo estaba en mi casa, como siempre, haciendo mis cosas, organizando mis plantas, limpiando la sala, hasta que de pronto resbalé. Sí, una simple caída, de esas que a cualquiera le puede pasar, pero que para mis hijos fue la excusa perfecta para empezar a tratarme como si ya no pudiera valerme por mí misma. No me lastimé gravemente, solo un moretón en la cadera y un poco de susto, pero bastó para que comenzaran a verme con otros ojos. Noté cómo algo cambió en sus miradas. Ya no me preguntaban, me decían lo que tenía que hacer. Ya no deberías estar sola, mamá. Es peligroso vivir aquí. Tu casa no es segura. Frases que empezaron a sonar una y otra vez, como un eco que perforaba mi alma. Al principio pensé que solo era preocupación, y no voy a mentir, me sentí agradecida por su interés. Pronto descubrí que no era solo eso, que detrás de esas palabras había un control familiar disfrazado de cuidado, una intención oculta de decidir por mí, sin siquiera preguntarme si yo estaba de acuerdo. Una mañana, sin previo aviso, llegaron a mi casa con una camioneta y comenzaron a quitar las alfombras. Es que te puedes caer, dijo Roberto mientras enrollaba la alfombra de la sala. Revisaba cada rincón, murmurando cosas como: estos muebles son un peligro, esto ya no te sirve, hay que cambiar todo. Yo los miraba en silencio, entre confundida y molesta, tratando de entender en qué momento dejé de ser la dueña de mi propia vida para convertirme en una espectadora de decisiones que otros tomaban por mí. Intenté decirle que no era necesario, que estaba bien, que no quería que me movieran nada. Mis palabras ya no tenían peso, como hablar, ya no tenían valor. Ese día fue la primera vez que sentí lo que es la pérdida de voz, la pérdida de autonomía, la pérdida de libertad dentro de tu propio hogar. Y mientras veía cómo desmantelaban lo que con tanto amor construí durante años, algo dentro de mí se rompió, porque no solo quitaban alfombras o cambiaban muebles,
quitaban pedazos de mi vida. A los pocos días, sin mi consentimiento, llegaron con cajas nuevas, trajeron electrodomésticos diferentes, cambiaron mi refrigerador, mi estufa, mi horno, todo, sin preguntarme. Esto es más seguro para ti, decían mientras desconectaban mis cosas, como si yo fuera una niña, incapaz de decidir lo que es Lo que bueno más o me no dolió para mí. No fue el cambio de las cosas materiales, fue la forma en que me miraban, como si ya no tuviera la capacidad de entender, de opinar, de decidir, como si mi edad fuera una sentencia que me quitaba el derecho de ser la dueña de mi propia existencia. Y es que, detrás de esa supuesta protección, lo que se escondía era una sobreprotección tóxica, una imposición disfrazada de amor. No era preocupación, era manipulación familiar. Y yo apenas empezaba a entenderlo. Roberto incluso empezó a revisar mis medicamentos, a contar las pastillas, a decirme cuándo debía tomarlas, como si yo no hubiera llevado 72 años administrando mi propia vida. Y Lucía llegaba cada 2 días con bolsas de supermercado, revisando mi despensa, criticando lo que yo comía. Cada día que pasaba, dietas me sentía más pequeña, más invisible, más atrapada en una dependencia forzada que nunca pedí, ni imaginé vivir. Y aunque mi corazón gritaba que eso no estaba bien, que yo no merecía ese tipo de abuso disfrazado de cuidado, mis labios se quedaban callados, porque sí, me dolía, pero también me daba miedo, miedo de enfrentar a mis propios hijos, miedo de quedarme sola, miedo de perderlo todo, pero lo que yo no sabía es que Porque ese lo que solo era el estaba por comienzo de descubrir algo mucho peor. Me haría entender que no se trataba solo de alfombras, muebles o electrodomésticos. Se trataba de algo mucho más grave, algo que podría cambiar mi vida para siempre. Apenas unos días después, entendí que todo lo que habían hecho hasta ahora era solo el principio, porque lo que venía me heló la sangre, me rompió el alma. Me hizo sentir como si de pronto hubiera dejado de ser la madre para convertirme en una carga fingía estar dormida. Escuché la conversación más dolorosa que jamás pensé que llegaría a escuchar. Tenemos que hacerlo, Roberto. No podemos esperar más. Es lo mejor para ella, decía Lucía. Sí, ya hablé con el agente inmobiliario. La casa se puede vender fácil, está en buena zona, respondió él, como si estuvieran hablando de cualquier cosa, menos de mi hogar. Vender mi casa, sentí un nudo en la garganta, conmigo, una mezcla de rabia, tristeza e impotencia, porque entendí en ese momento que ya no se trataba de cuidarme, se trataba de quitarme todo, mi independencia, mi autonomía, mi libertad. Vamos a buscarle un lugar aquí en mi casa, que esté segura, que no esté sola, decía Lucía. Sí, y con el dinero de la venta podemos pagarle a alguien que la cuide o arreglar la casa para que esté cómoda, agregó Roberto, como si yo no estuviera ¿Sabes escuchando. qué se siente Como escuchar si a yo tus no propios existiera. hijos Planear tu vida, decidir sobre ti, sin siquiera mirarte a los ojos, se siente como una puñalada directa al corazón, como si de pronto hubieras perdido el derecho de ser dueña de tu propia vida. Y ahí entendí lo que es el abuso disfrazado de cuidado, la manipulación familiar, el chantaje emocional encubierto de preocupación. Empecé a notar cosas que antes me parecían simples, pero que ahora tenían otro significado. Lucía comenzó a llevarme folletos de residencias para adultos mayores. Mira, mamá, qué bonito este lugar. Aquí estarías cuidada, con gente de tu edad. Y Roberto ya había hablado con un abogado sin decirme nada, preguntando qué se necesitaba para vender mi casa sin mi consentimiento. Y es que así empieza la pérdida de libertad, así comienza la invisibilización, cuando las decisiones ya no pasan por ti, sino por lo que otros creen que es mejor. Es más fácil decidir por alguien que tomarse el tiempo de preguntarle qué es lo que realmente quiere. Me empezaron a limitar todo. No vayas sola al mercado, no te subas a la escalera, no cocines sola,
no manejes. De un día para otro, me convertí en una prisionera dentro de mi propia casa. Una mujer de 72 años, tratada como si fuera una niña incapaz. Incluso sin llegaron voz, a hablar de sin deshacerse de voto, mis cosas. sin derecho a decidir. Esa vajilla ya no sirve. Estos muebles son muy grandes. Esta casa es muy vieja para ti. Pero lo que ellos no sabían es que cada plato, cada mueble, cada cuadro tenía una historia, una memoria, un pedazo de mi vida junto a su padre, y no estaba dispuesta a perderlo. Y mientras ellos hablaban, planificaban y tomaban decisiones sin mi consentimiento, mi corazón se llenaba de un miedo que nunca había sentido antes. Miedo a convertirme en perderlo alguien todo. dependiente, en alguien que no era más que una carga para sus propios hijos. Y es que cuando la protección se convierte en imposición, deja de ser amor y se transforma en control familiar. Empecé a preguntarme, ¿en qué momento dejé de ser la mujer fuerte, autónoma, independiente que siempre fui? ¿Cómo es que mis propios hijos, esos a los que yo les di la vida, ahora intentaban arrebatarme la mía? Y te lo digo mi desde el dignidad, fondo de mi alma. mi libertad. No hay dolor más grande que sentirte invisible para las personas que más amas. Pero lo que ellos no sabían es que su padre y yo, muchos años atrás, ya habíamos pensado en esto. Y mientras ellos creían que tenían el control, yo estaba a punto de demostrarles que subestimaron a la mujer que me convertí después de toda una vida de luchar. Porque aunque me temblaban las manos, aunque sentía que el mundo se me caía encima, yo aún tenía un as bajo la manga. Un plan que cambiaría el rumbo de todo lo que estaba a punto de pasar y que ellos jamás se imaginaron. Cuando pensaba que ya lo había visto todo, que no podían hacerme sentir más pequeña, más invisible, me equivoqué, porque lo que vino después fue la confirmación de que mis propios hijos no solo querían controlar mi vida, querían silenciarme. Todo comenzó una mañana, cuando busqué mi celular para llamar a mi hermana. Revisé la mesa, y no lo encontré. los cajones, el sillón, cada rincón de la casa, y nada, simplemente había desaparecido. Y aunque intenté mantener la calma dentro de mí, comenzó a crecer una sensación de angustia que me ahogaba. Roberto, ¿has visto mi teléfono?, le pregunté tratando de sonar tranquila. Su respuesta me dejó helada. No, mamá, lo guardé. Es por tu bien. A veces te confundes, marcas mal y no queremos que te estrese. En ese momento, ¿De verdad estaba escuchando sentí eso? que el suelo se ¿De me verdad abría mi bajo los propio pies. hijo Me estaba escondiendo el teléfono, como si fuera una niña, o peor aún, una persona incapaz? Fue ahí donde entendí que la pérdida de voz ya no era simbólica, era real. Solo es mientras te adaptas, mamá. Además, si necesitas llamar, nos llamas a nosotros y te ayudamos. Llamarlos a ellos, a los mismos que decidían por Era mí, como si me sin arrancaran la preguntarme nada. libertad, la autonomía, la dignidad, sin remordimiento alguno. La casa, que siempre fue mi refugio, mi lugar seguro, de pronto se convirtió en una cárcel silenciosa. No podía comunicarme con nadie, no podía hablar con mis amigas, ni con mis vecinos, ni con mi hermana, ni con nadie. Y cada vez que preguntaba por mi teléfono, la respuesta era la misma. Luego te lo damos, descansa, es mejor así. Y te digo algo, porque cuando Nunca te había quitan la sentido posibilidad de tanto miedo como en comunicarte. esos días, te quitan mucho más que un aparato, te quitan tu voz, tu derecho a existir, tu libertad de ser tú. Ahí fue cuando entendí que no era protección, no era control absoluto. Empecé a notar que incluso los vecinos se alejaban, que ya no me saludaban como antes, que algo raro estaba pasando. Roberto y Lucía les habían dicho que yo ya no estaba bien, que a veces me confundía y Que eso era mejor fue no como otra molestarme puñalada mucho. directa al alma. La sobreprotección tóxica, el abuso disfrazado de cuidado, la manipulación familiar, habían llegado a un nivel que jamás imaginé vivir. Y cada día que pasaba, me sentía más invisible, más pequeña, más sola. Porque cuando tus propios hijos te hacen sentir que estorbas, que no eres capaz, empiezas a creerlo.
Hubo un día Empiezas a que me dudar senté de frente ti a la misma. ventana y mientras miraba la calle vacía, las lágrimas simplemente no dejaron de caer. Me preguntaba, ¿en qué momento mi vida se convirtió en esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué las personas que yo más amo me hacen esto? Me tratan así, me quitan todo. Y aunque dentro de mí una parte gritaba que debía hacer algo, porque Otra no es parte fácil enfrentar a tus estaba propios paralizada hijos, no por es el fácil miedo. decir basta cuando el chantaje emocional viene de quienes tú misma trajiste al mundo. Y te prometo, nunca había sentido tanta tristeza, tanta soledad, tanta desesperación. Pero en medio de esa oscuridad, cuando creí que ya no tenía salida, cuando pensé que todo estaba perdido, apareció alguien que cambiaría todo, alguien que, con un gesto simple, me recordó que yo no estaba sola y lo que esa Que aún persona había hizo esperanza. Fue el primer rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Cuando creí que ya no me quedaban fuerzas, cuando pensé que mis propios hijos terminarían por quitarme todo, apareció ella, Valeria, mi nieta, la hija de Lucía, una joven de apenas 24 años, pero con una valentía y una claridad que me devolvieron la vida. Una tarde, mientras Roberto y Lucía habían salido, escuché que golpeaban la puerta de la cocina. Me acerqué 3 veces y allí estaba ella, muy suave, con una mirada llena de complicidad, pero también de preocupación. Abuela, te traje algo, pero prométeme que nadie más lo sabrá, me dijo mientras sacaba de su mochila una tableta. No puede ser, pero ¿cómo? ¿Por qué haces esto? Le pregunté mientras las lágrimas me llenaban los ojos, y su respuesta fue un abrazo tan fuerte que me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Porque esto que te están haciendo no está bien, abuela. No es cuidado. Y tú no es mereces control. vivir así. En ese momento, entendí que aún quedaba alguien en mi familia que veía lo que otros no querían ver. Alguien que entendía la diferencia entre protección y abuso disfrazado de cuidado, entre ayuda e imposición familiar. Y fue ahí cuando juntas empezamos a crear un plan secreto que lo cambiaría todo. Primero, me enseñó a usar la tableta, me descargó aplicaciones, me abrió un correo, me instaló videollamadas y hasta me puso una clave. Por primera vez en semanas volvía a tener voz, volvía a sentirme libre. Luego me ayudó a buscar en mis archivos aquellos documentos que años atrás había preparado junto a Ernesto, mi difunto esposo, porque él siempre fue un hombre precavido y mucho antes de que partiera, me ayudó a dejar todo en orden. Habíamos creado un fideicomiso, una planificación legal que protegía mis bienes. Valeria, y mi derecho a decidir sobre mi vida, y su amor, me recordó algo que había olvidado en medio del miedo. Yo aún tenía poder. Y con esa chispa encendida, busqué el contacto de alguien que sabía que podía confiar. Francisco Mendoza, nuestro abogado de toda la vida. Le escribí, le conté todo lo que estaba pasando, y su respuesta fue clara, directa y tranquilizadora. Elena, tranquila, vamos a arreglar esto. Tú tienes más derechos de los que crees. Por primera vez, porque en mucho tiempo, que la pérdida de libertad con alivio solo es definitiva si tú te rindes. Y yo no iba a rendirme. Francisco me pidió que le enviara ciertos documentos, que le contara cada detalle de lo que estaba pasando y que, sobre todo, me mantuviera fuerte. Valeria se convirtió en mi aliada, en mis ojos, en mis manos y en el puente que me devolvió mientras Roberto y Lucía creían que me tenían acorralada, que habían logrado imponer su control familiar, yo estaba tejiendo mi propia salida, en silencio, pero con firmeza. Empezamos a grabar audios, a guardar capturas, a documentar cada conversación, cada imposición, cada intento de invisibilizarme. Francisco nos dijo que todo eso era fundamental, porque demostraría que no era solo una diferencia familiar, sino un claro abuso emocional, una pérdida de voz. Y aunque el miedo una dependencia forzada, cada mensaje, cada llamada con Francisco, cada mirada cómplice de Valeria, me devolvían la dignidad, me devolvían el control de mi vida, porque entendí que no importa la edad que tengas,
Nunca es tarde para defender tu independencia, tu autonomía, tu derecho a vivir con dignidad. Pero lo que ni Valeria, ni Francisco, ni yo sabíamos en ese momento es que los planes de Roberto y lo que Lucía estaba a punto de ya suceder estaban mucho más pondría a avanzados de prueba lo que todo lo que imaginábamos. habíamos construido y definiría si yo sería dueña de mi vida o si terminaría perdiéndolo todo. Jamás imaginé que un simple timbre en la puerta podría marcar el inicio del momento más aterrador de mi vida. Ese día amanecí con una extraña sensación, como si algo muy grave estuviera a punto de suceder, y no me equivoqué. Porque cuando miré por la ventana, vi un coche estacionado frente a mi casa y un hombre bajando con una carpeta en la mano. Toqué la tableta, le escribí rápido a Valeria. Hay un hombre extraño aquí. No terminé de escribir cuando escuché la voz de Roberto desde las... Mamá, tenemos que hablar. El agente inmobiliario ya llegó. El agente inmobiliario, sentí que me quedaba sin aire. Iban en serio. Iban a vender mi casa. Lucía llegó mi justo consentimiento, detrás, con una sonrisa fingida, con esa voz empalagosa que usan cuando quieren disfrazar la manipulación familiar de buenas intenciones. Mamá, tranquila, es por tu bien. Esta casa es muy grande, muy vieja, ya no es segura para ti, y ya lo hemos decidido. ¿Lo hemos decidido? Esas palabras me atravesaron como cuchillos, pero ¿cómo? Yo no he dado permiso. Esta es mi casa. Roberto me miró. Grité con una mezcla de rabia, miedo y desesperación. La cara de quien te mira, como si ya no fueras nadie. Mamá, no te pongas así, es por tu seguridad. Ya hablamos con un abogado, solo tienes que firmar y todo será más fácil. Me pusieron unos papeles encima de la mesa, el agente inmobiliario empezó a explicarme las condiciones de la venta, como si yo no estuviera allí, como si yo no importara. Mientras ellos hablaban, mientras intentaban convencerme o tal vez presionarme, yo solo podía pensar en una cosa, resistir. Busqué la mirada de Valeria, pero ella no estaba. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no llegaba? El corazón me latía tan fuerte que sentía que en cualquier momento me iba a desmayar, y mientras tanto, Lucía ya hablaba de dónde me iban a acomodar en su casa, de qué cosas me podía llevar, como si fuera un mueble viejo. Cada palabra, como si yo, cada gesto, ya no tuviera voz. Era un golpe directo a mi dignidad, a mi independencia, a todo lo que había construido durante toda una vida. Y fue ahí cuando entendí que la pérdida de libertad muchas veces no viene de enemigos, sino de aquellos que amas, de esos hijos controladores que creen que proteger es decidir por ti. En medio de esa tormenta, intenté mantener la calma, respirar, pensar. Recordé lo que Francisco me dijo: no firmes nada, no aceptes nada. ¿Cómo resistir? Estás protegida legalmente cuando todo a tu alrededor parece diseñado para quebrarte, para hacerte sentir que no vales, que ya no decides. Sentí que las manos me temblaban, que las lágrimas querían salir, pero me tragué el llanto, apreté los dientes y me mantuve firme. Yo no voy a firmar nada. Esta es mi casa y no la vendo, dije, con una fuerza que ni yo sabía que me quedaba. Y en ese instante vi cómo la cara de Roberto se transformó, de falsa amabilidad entiende, a pura rabia. Ya no puedes contenida. estar sola. ¿No te das cuenta de que es peligroso? Deja de ser tan terca, gritó golpeando la mesa. Lucía intentaba calmarlo, pero también con ese tono que mezclaba chantaje emocional con culpa. No lo hacemos por mal, es porque te amamos, porque queremos lo mejor para ti, pero decidiendo sin ti. Y justo cuando sentí que no podía más, que estaba a punto de romperme, la puerta Ahí estaba se abrió de Francisco, golpe. Mi abogado, con una carpeta enorme en la mano y una expresión que jamás olvidaré. Basta, nadie va a tocar esta propiedad, nadie va a mover ni una piedra aquí sin el consentimiento de la señora Elena. El silencio que se hizo en esa sala fue más fuerte que cualquier grito, y aunque por un segundo respiré aliviada, lo que Francisco estaba a punto de revelar cambiaría lo que él traía en esa carpeta. No solo protegía mi casa, protegía mi libertad,
mi dignidad y mi derecho a ser la dueña de mi propia vida. El silencio que se hizo en esa sala fue tan pesado que casi podía escucharse el latido de mi propio corazón. Francisco, con paso firme, dejó la carpeta sobre la mesa y miró directo a los ojos a Roberto, a Lucía y al agente inmobiliario. Y quien intente lo contrario, señores, se va a enfrentar a serias consecuencias legales. Roberto se levantó bruscamente con la cara roja de furia. ¿Y usted quién se cree que es para venir a meterse en esto? Francisco, sin levantar la voz, pero con una autoridad que imponía respeto, respondió: «Soy el abogado de la señora Elena, y ustedes están a punto de cometer un delito, intento de despojo, manipulación, abuso emocional y decisiones sin consentimiento». Lucía intentó intervenir, con ese mismo tono de falsa preocupación que ya conocía de memoria. «Pero nosotros solo queremos lo mejor para ella, solo la estamos protegiendo». Francisco abrió la carpeta, sacó un documento con sello notarial y lo puso frente a ello. Protección no es lo mismo que control familiar, y lo que ustedes están haciendo es control, manipulación y abuso disfrazado de cuidado. El fideicomiso que la señora Elena reveló y su difunto esposo Ernesto establecieron protege todos sus bienes. Esta casa no puede venderse ni transferirse sin su firma, su consentimiento y la presencia de su abogado. Roberto palideció. Lucía se quedó en shock y el agente inmobiliario, incómodo, comenzó a recoger sus papeles. Y por si fuera Francisco poco, no había terminado. «Aquí tengo un certificado médico emitido hace 3 días, firmado por un neurólogo y un psicólogo, que acredita que la señora Elena está en pleno uso de sus facultades mentales». En ese momento sentí algo que no puedo describir con palabras, una mezcla de alivio, dignidad y fuerza, como si me hubiera quitado una mochila de 200 kilos de encima. Por primera vez en semanas, volví a mirarlos a los ojos, sin miedo. Estoy en plena capacidad, estoy lúcida y no voy a permitir que me quiten mi casa, ni mi libertad. Las manos de Roberto temblaban. Lucía tenía la mirada perdida y el silencio era más incómodo que cualquier grito. Francisco siguió: «Les voy a explicar lo que va a pasar ahora, y lo van a escuchar muy bien. Primero, esta casa no se toca. Segundo, cualquier intento de tomar decisiones sin el consentimiento de la señora Elena será denunciado como abuso emocional y manipulación familiar. A partir de hoy, la señora recupera el control absoluto sobre su vida». Yo me sentía temblar, pero no de miedo, de fuerza, porque entendí que la pérdida de libertad solo sucede cuando tú permites que te la arrebaten. Y yo ya no estaba dispuesta a permitirlo nunca más. Roberto intentó justificarse, balbuceando cosas como: «Solo queríamos cuidarte, pero ya no me afectaba, nos preocupamos, ya no me dolía», porque por fin entendí la diferencia entre amor y abuso disfrazado de amor. Cuidar no es decidir por mí. Cuidar no es esconderme el teléfono. Cuidar no es vender mi casa sin preguntarme. Eso no es amor, es control, y no lo acepto más. Francisco cerró la carpeta, se giró al agente inmobiliario y le dijo con toda la calma del mundo: «Le sugiero que se retire, porque si continúa con este proceso será denunciado como cómplice de un intento de despojo». Recogió sus cosas y se marchó, sin siquiera mirar atrás. Y ahí, en ese momento, en medio de esa sala que tantas veces fue testigo de momentos felices y que ahora presenciaba la mayor confrontación de mi vida, sentí que por fin había recuperado mi voz, mi dignidad, mi libertad. Pero aunque aquella batalla estaba ganada, lo que venía después, porque una cosa es poner límites y otra muy distinta es sanar las heridas que deja la traición, sobre todo cuando la traición viene de tus propios hijos. Después de aquella confrontación, la casa quedó en un silencio que no era solo externo, era un silencio dentro de mí, porque aunque había defendido mi autonomía, aunque había recuperado mi voz, las heridas que ellos me hicieron, Roberto y Lucía se quedaron de un día para otro,
cabizbajo, sin saber qué decir, sin poder sostenerme la mirada. Y te confieso que una parte de mí quería gritarles todo lo que me dolía, todo lo que me habían hecho sentir, pero otra parte, esa parte que solo las madres entienden, quería entenderlo, aunque me costara la vida. Quiero que me expliquen algo mirándome a los ojos. Les dije, ¿En qué momento, con una ma, voz pasé de firme, ser su madre pero a cargada de convertirme en dolor? una Una carga? ¿En qué momento decidieron que yo ya no merecía decidir sobre mi vida? El silencio fue su única respuesta. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, solo murmuró: «Es que teníamos miedo, mamá, miedo de que te pasara algo, miedo de perderte». Y aunque esas palabras sonaban a justificación, que muchas no veces dejaban de el ser abuso verdad. Disfrazado de cuidado nace del miedo, pero también de la falta de respeto y la incapacidad de aceptar que los adultos mayores seguimos siendo dueños de nuestra vida. No era miedo, era control, les respondí, con un nudo en la garganta. Querer proteger no les da derecho a imponer, a manipular, a decidir sin mi consentimiento, a invisibilizarme. Y mientras hablaba, me di cuenta de que esas palabras no para eran recordarme solo para ellos, que eran nunca también más para mí. Permitiría algo así. Valeria, mi amada Valeria, se acercó, me tomó la mano y dijo en voz alta: «Lo que ustedes hicieron no fue cuidar, fue quitarle su libertad, fue imponerle decisiones que no les correspondían, fue convertirla en alguien dependiente cuando no lo es». Sus palabras retumbaron en cada rincón de la casa, y ahí, en medio de esa sala, entendimos algo que El nunca verdadero se había amor dicho en voz no alta. es decidir por el otro, es acompañar, respetar, apoyar, sin imponer, sin manipular, sin chantajear emocionalmente, porque lo que ustedes hicieron fue un claro conflicto familiar disfrazado de amor, una sobreprotección tóxica que casi destruye lo que somos. Roberto se quebró, lo vi llorar, quizás por primera vez desde que era niño. «Mamá, perdón, no supe hacerlo Y aunque mejor. esas palabras no Pensé que borran te lo ayudaba, vivido, pero son el primer paso. te hice daño para intentar lo sanar. veo ahora». Lucía también se acercó, temblando, llorando, diciendo: «No sabía que te hacíamos sentir así. Creí que lo correcto era protegerte, pero ahora veo que te estábamos anulando, mamá». Sus lágrimas eran mezcla de culpa, de dolor y quizás de entender finalmente lo que no habían querido ver. Francisco nos miraba en silencio, porque Dejando la que planificación fueran nuestros legal corazones protege los los bienes, que hablaran ahora, pero las heridas emocionales, esas, no las arregla ningún abogado. Y yo respiré profundo y les dije: «Si realmente quieren ayudarme, ayúdenme, desde el respeto, desde la empatía, desde entender que sigo siendo la dueña de mi vida». Acordamos muchas cosas ese día: que no me moverían de mi casa, que pondríamos un sistema de teleasistencia en caso de emergencias, Pero lo más que importante, contaríamos con que nunca ayuda más doméstica, tomarían si yo la decisiones sin mi aceptaba, consentimiento. Y aunque el dolor seguía ahí, aunque la herida tardaría en cerrar, ese día dimos el primer paso para reconstruir lo que ellos habían intentado romper. Sin embargo, lo que ninguno de nosotros sabía es que la vida aún tenía una última lección para nosotros, una que pondría a prueba si este acuerdo era real o solo palabras vacías. Pensé que después que con de aquella acuerdos confrontación, claros, todo límites estaba firmes y la resuelto, dignidad recuperada, podríamos seguir adelante, en paz, pero la vida siempre tiene formas de mostrarnos que no todo es tan simple como parece. Pasaron apenas unas semanas cuando una mañana, mientras regaba mis plantas, sentí un mareo, un vacío, y todo se volvió oscuro. Desperté en el hospital, con Valeria sosteniéndome la mano, y Roberto y Lucía mirándome con lágrimas, pero no de culpa Abuela, esta vez, tranquila, sino de miedo, ¿estás bien? de verdadero Fue solo un miedo, susto. me decía Valeria, intentando no quebrarse, pero sus ojos decían otra cosa. Y ahí entendí que la vida me estaba poniendo una última prueba. El diagnóstico fue algo leve, una descompensación, estrés acumulado, nada grave, pero suficiente
para poner sobre la mesa esa pregunta que tanto nos cuesta enfrentar. ¿Qué pasa cuando realmente ya no podemos solos? ¿Cómo se equilibra Roberto la y necesidad de Lucía, apoyo esta con el vez derecho a la no autonomía? llegaron Con imposiciones. Llegaron con respeto, con humildad, con miedo, sí, pero también con la lección aprendida. Mamá, no queremos que te sientas controlada, pero tampoco queremos que te pase algo estando sola, me dijo Roberto, mirándome a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sin soberbia, sin imposiciones, y lo que antes hubiera sido Porque un entendimos conflicto, que la esta clave no vez está en imponer, se convirtió en ni un en soltar diálogo. completamente, está en acompañar. Desde el respeto, acordamos instalar cámaras de seguridad, botones de pánico, visitas más constantes, pero siempre bajo mi consentimiento. Lucía, entre lágrimas, me dijo algo que jamás olvidaré. Perdón, mamá, no supe ver que la sobreprotección también es una forma de violencia, de abuso Sus disfrazado palabras de amor, sanaron de querer una parte de controlar, mi alma, creyendo que yo cuidamos. pensaba que nunca iba a sanar. Y yo les respondí desde el fondo de mi corazón: no quiero que me cuiden, quiero que me respeten, quiero sentirme acompañada, no vigilada, no quiero perder mi libertad, pero tampoco quiero que vivan con miedo, solo quiero que caminemos juntos, desde el amor, no desde el control. Ese día no solo firmamos Un pacto acuerdos, donde la independencia firmamos y la un pacto autonomía emocional no están peleadas con el acompañamiento y el cuidado, donde entendimos que el amor verdadero no anula, no somete, no impone. Valeria, esa nieta maravillosa, fue y sigue siendo mi mayor aliada, porque ella entendió antes que nadie que los adultos mayores no perdemos el derecho a decidir solo por tener más años, que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Y sí, nos enseñó, la vida nos dio que la una pérdida de última libertad lección. Muchas veces empieza cuando confundimos proteger con controlar, pero también nos mostró que nunca es tarde para reparar, para reconstruir, para elegir un camino diferente. Hoy, mientras te cuento esta historia, lo hago no solo para desahogarme, lo hago porque quizás tú o alguien que amas está pasando por algo similar y necesita recordar que su voz sigue valiendo, que su vida sigue siendo suya. Si llegaste y hasta que la aquí, dignidad es nunca porque debe de alguna ser manera negociable. esta historia tocó tu corazón. Y no me sorprende, porque lo que viví, lo que te conté, no es solo mi historia, es la historia silenciosa de miles de adultos mayores que cada día son víctimas de algo que nadie quiere nombrar: abuso disfrazado de cuidado, sobreprotección tóxica, control familiar camuflado de amor. ¿Sabes qué es lo más triste? Que muchas veces ni siquiera quienes lo Porque hacen crecimos se dan creyendo que cuenta del proteger daño que es provocan. decidir Decidir por el otro, que amar es controlar, y no hay mentira más grande que esa. Hoy mi vida no es perfecta, pero es mía, porque entendí que la independencia, la autonomía y la dignidad no se negocian. Y si mi historia sirve para que tú o alguien que amas abra los ojos, entonces todo este dolor habrá valido la pena. Y ahora te pregunto con el corazón en la mano: ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Alguna vez sentiste ¿Crees que es tu posible propia perdonar algo familia así? quiso decidir por ti sin tu consentimiento? Por favor, no te vayas sin dejarme tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber si te sentiste identificado, si conoces a alguien que vivió algo parecido o si tú mismo lo estás viviendo ahora. Suscríbete a este canal, activa la campanita, porque aquí no solo contamos historias, aquí, y créeme, le damos voz que a las quienes próximas muchas historias veces te van han a sido sacudir el silenciados. alma, como nunca antes, porque mientras haya quienes intenten quitarle la libertad a los demás, aquí estaremos para recordarle al mundo que la dignidad nunca se regala.